Buena tarde para todos. El trabajo que vamos a realizar el día de hoy es de imagenología especial. Tarea 3, medios de contraste y conceptos básicos de enfermería para la labor. Presentado por Lady Joana Gómez López. Presentado a Javier Alexander Girón de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces aquí tenemos lo que es la introducción. Se dice que en el siglo pasado, con el descubrimiento de los rayos X y el desarrollo de la radiología, surgió la necesidad de crear sustancias capaces de resaltar determinadas estructuras anatómicas y algotológicas, con el fin de tener una mayor precisión diagnóstica. Es por eso que aparecieron desde los comienzos de la especialidad los medios de contraste. Estos constituyen para el especialista una herramienta fundamental en la detección y diagnóstico de las diferentes patologías, el seguimiento de los tratamientos y la realización de prácticas intervencionistas. Sin embargo, dichas sustancias en algunas ocasiones producen esporádicamente reacciones adversas, que van de leves a severas, pudiendo en algunos casos ser letales. Entonces tenemos que entre los objetivos, el objetivo general es de comprender y analizar los medios de contraste y sus formas de uso. Los objetivos específicos tenemos identificar las generalidades de los medios de contraste, reacciones adversas y manejo de las mismas. Implementar la técnica séptica previa a la venopunción para la administración de los medios de contraste. Y conocer la colocación de las ondas para la administración de medio de contraste por vía rectal y vesical. Reconocer los insumos utilizados en los estudios especiales, de acuerdo a las vías de administración y del medio de contraste. Entonces aquí tenemos tema 1, medios de contraste. Tenemos que los medios de contraste son sustancias o fármacos que se utilizan para mejorar la visualización de estructuras normales o lesiones en las imágenes producidas. En este caso tenemos una imagen sin contraste, como la podemos ver, es una radiografía simple de abdomen sin contraste que muestra material radioopaco. Es una radiografía que es muy poco lo que podemos alcanzar a visualizar en esta. Mientras en esta, que es una imagen con contraste, como vemos, todas las estructuras están muy bien definidas y coloridas con una mayor resolución, lo que nos permitiría analizar y descubrir dichas patologías que se puedan presentar. Entonces, los tipos de medios de contraste radiológicos. Entonces, tenemos que desde la aparición de los rayos X se ha tratado de mejorar la diferenciación de las diferentes estructuras del organismo por medio de los medios de contraste. Por ende, se pueden clasificar según sus propiedades físico-químicas, lo que esto determina una diferente capacidad de absorber los rayos X, por lo que se distinguen entre medios de contraste, los positivos y los negativos. Bueno, entre los medios de contraste radiográficos tenemos los positivos, que son los que atenúan los rayos X más que los tejidos blandos. Los positivos son aquellas cuya densidad produce una disminución de la absorción de los rayos X. En estos tenemos los agentes yodados solubles en agua y los agentes baritados solubles en agua. Los agentes baritados se emplean para observar bien lo que es el tracto gastrointestinal en el estudio del tubo digestivo, como radiografía, estado abdominal, y pueden ser administrados por vía enteral o por enema. Tenemos que tener en cuenta que un enema es un procedimiento por el cual se introducen líquidos a través del recto y del colon, a través del ano, por razones médicas o por terapias. Los agentes yodados, estos se utilizan ampliamente en la producción de bioimágenes. Las bioimágenes son en el uso de las radiaciones de material radioactivos de imágenes en la anatomía humana para su diagnóstico. Los agentes negativos, los medios de contraste negativos, son los que producen un aumento de la absorción de los rayos X, como el aire, el dióxido de carbono, que se emplea para contrastar el tubo digestivo. En los negativos atenúan los rayos X menos que los tejidos blandos. Estos no están disponibles comercialmente. Estructura química de los medios de contraste. Tenemos lo que es el EQ principal, que son sales de yodo. El realce que logra depende de la concentración de átomos que contienen estos y que están compuestos por un anillo de benceno. El anillo de benceno son los responsables del enlace químico
para que un electrón tenga forma. Este es el anillo de benceno. Los ecoyodados. Los medios de contraste yodados principalmente constan de un anillo de benceno, como lo podemos ver aquí en la imagen, 3 átomos de yodo, 1, 2 y 3, y 3 radicales de forma alterna, 1, 2 y 3. Los ecototal yodados. Los medios de contraste yodados con su composición total constan de 6 carbonos. Entonces tenemos aquí lo que es el anillo de benceno, los 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 3 moléculas de yodo y 3 radicales. 1, 2 y 3 radicales. Y 3 moléculas de yodo, 1, 2 y 3. De forma que están unidos de forma alterna. Los yodos son los responsables de interaccionar con los rayos X y producir el efecto deseado de aumentar la atenuación. El consentimiento informado para administración de los medios de contraste. Entonces tenemos que la utilización de los medios de contraste en radiología e imagen en el diagnóstico médico requieren con frecuencia el uso de medios de contraste que son potencialmente riesgosos. Y de acuerdo a la legislación vigente es necesario recabar el consentimiento del paciente al ser sometido a dichos procedimientos. Es importante que el paciente pueda entender claramente en qué consiste el estudio y los riesgos que implica antes de que firme el consentimiento informado. Es de la incumbencia del médico tratante explicar al paciente de una manera clara, sencilla y objetiva lo que implica el hecho de hacer los múltiples procedimientos diagnósticos. En pocas palabras, un consentimiento informado es un documento que nos va a firmar el paciente ante un examen o un procedimiento que se le vaya a realizar. ¿Qué es lo que buscamos con estos dos consentimientos? Por ejemplo, si es en la administración de medios de contraste, sabemos que los medios de contraste pueden tener reacciones adversas. Al paciente conocer las reacciones adversas, conocer el tratamiento que se le va a realizar y los posibles riesgos que este puede presentar, este va a ser un apoyo que nos va a servir como radiólogos o como médicos al momento de efectuar el examen, porque ya en determinado caso, si sucede algo con el paciente no va a tener por qué ni demandarnos, ni poner demandas o diferentes cosas que se pueden presentar, porque ya conocía las patologías y lo que se podría presentar con este tipo de situaciones. Entonces aquí tenemos el consentimiento informado, debe sí o sí ser firmado por el paciente para que éste pueda conocer qué examen se le va a realizar y qué situaciones o reacciones se pueden presentar. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que son los consentimientos informados. Entonces en nuestra siguiente diapositiva tenemos lo que son las vías de administración. En las vías de administración tenemos lo que es las vías de administración, pueden ser orales, como dice el sulfato de bario para estudios radiológicos y sales de yodo hidrosolubles para tomografía. Los rectales, que son sulfato de bario para estudios digestivos. Vaginal, que se utilizan los medios de contraste yodados. Los endovenosos, que tenemos el yodo y el gadolínio. Tenemos que tener en cuenta que el endovenoso es el que se administra por el torrente circulatorio. Tenemos los intraarteriales, que son los contrastes yodados o CO2, que como su nombre lo indica, se suministran o se administran por medio de la arteria. Tenemos lo que son los intraarticulares, que son los yodos o los gadolinos, que se ingresan o se administran a través de la articulación. Y tenemos el intratecal, que va directamente en el espacio que rodea la médula espinal. En este caso tenemos lo que son los contrastes yodados no iónicos de baja osmolaridad, como lo podemos ver aquí en la imagen. Entonces, en nuestra siguiente diapositiva tenemos lo que son los medios de contraste para exámenes radiológicos. La cantidad de medios de contraste a utilizar se acomoda, depende al estudio que se vaya a realizar y el tipo de paciente, el peso y el estado físico, que son detalles para tener en cuenta. Por ejemplo, lo que son los yodados,
Para un RX, un TAC o una resonancia magnética, tenemos que en adultos va a ser de 0,2 mililitros por kilogramo de peso y en niños va a ser de 0,1 mililitro por kilogramo de peso. Entonces, en esta siguiente diapositiva tenemos lo que es la clasificación a reacciones adversas a medios de contraste. Entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos clasificaciones, las inmediatas y las no inmediatas. Las inmediatas son manifestaciones a una reacción alérgica verdadera anafiláctica. Se puede presentar el 70% en la mayoría de los casos. Tenemos lo que es el prurito, que es una picación irritante. Tenemos el dolor abdominal, las náuseas, la diarrea, la tos o la disfonía, un paro respiratorio, un paro cardíaco, una disnea, que es una dificultad para respirar. En las no inmediatas se presenta lo que es una sensación de calor, náuseas y sabor metálico. Son dependientes de las dosis de concentración de medio de contraste utilizado. Tenemos el prurito, como lo mencionaba, es una aplicación irritante. Tenemos lo que es el exantema, que es un área de la piel que se ve inflamada, irritada, seca, con erupción cutánea. Tenemos el eritema, que es un trastorno de la piel, se presenta enrojecimiento y una inflamación. Y tenemos la vasculitis, que es una inflamación de los vasos sanguíneos, como podemos ver aquí las imágenes del prurito y de la dificultad para respirar. Entre las diferentes reacciones adversas también que podemos presentar, como sabemos, los contrastes más utilizados son los sulfatos de bario y los materiales yodados. Entre los sulfatos de bario también se presentan diferentes reacciones adversas, como son los retorcijones de estómago, diarrea, náuseas, vómito, estreñimiento, picazón, piel enrojecida, hinchazón de la garganta, dificultad para respirar o tragar, ronquera, agitación, confusión y latidos del corazón demasiado rápidos. Y entre los materiales yodados tenemos tres reacciones. Tenemos reacciones leves, moderadas y severas. Entre las reacciones leves tenemos lo que es náuseas y vómito, dolor de cabeza, picazón, calores súbitos, irritación moderada de la piel. Entre las reacciones moderadas tenemos lo que es la irritación severa de la piel, ritmos cardíacos anormales, la presión sanguínea demasiado alta o baja, falta de aliento, dificultad para respirar. Y entre las reacciones severas tenemos lo que es la dificultad para respirar, paro cardíaco, hinchazón de la garganta u otras partes del cuerpo que también se puede presentar una hinchazón, convulsiones y presión sanguínea anormalmente baja. En nuestra siguiente diapositiva que tenemos lo que son tratamientos de reacciones adversas a medios de contraste. Entonces tenemos que las reacciones adversas se dividen en reacciones leves y reacciones graves. Las reacciones leves como náuseas, vómitos, sensación de calor, gusto metálico o enrojecimiento de la cara, ¿cómo se trata? Mediante calmar la ansiedad y calmar el miedo. Las reacciones graves. Entre las reacciones graves tenemos lo que es un colapso circulatorio, que es una incapacidad del sistema de aportar sangre. Tenemos lo que es la hipotensión, que es la presión baja de la sangre. Tenemos la taquicardia, que es el ritmo cardíaco acelerado o muy rápido. Tenemos la sudoración o pérdida de la conciencia. ¿Cómo la podemos calmar? Se elevan lo que son los miembros superiores, se pone solución a goteo rápido, se da oxígeno y adrenalina. Entre las reacciones anafilácticas tenemos lo que es el exantema, como lo mencionaba anteriormente, es el área de la piel que se ve inflamada, irritada, seca o con erupción cutánea, y un broncoespasmo. El broncoespasmo es la tensión de los músculos que recubren las vías respiratorias. ¿Cómo se trata? Mediante adrenalina, hidrocortisona. Una hipotensión. La hipotensión, como le decía, es la presión baja de la sangre. Y tenemos la bradicardia. ¿Cómo se trata? Elevar miembros y dar atropina, como lo podemos ver aquí en las imágenes.
Entonces, la siguiente diapositiva que tenemos es contraindicaciones para el uso de medios de contraste. Entonces, la primera contraindicación que se dice es que no debe ser administrado en lactantes antes del primer año, ya que esto se debe a que el diámetro del tubo digestivo es demasiado pequeño. La siguiente contraindicación que se tiene es que si el paciente presenta antecedentes de asma o alergias, si el paciente presenta una severa deshidratación, ya que puede causar estreñimiento severo, si el paciente presenta fibrosis, que la fibrosis es el desarrollo del exceso del tejido conectivo, ya que este aumenta el riesgo de bloqueo en el intestino. La siguiente es si el contraste es varitado, se descarta si existe riesgo de perforación de vísceras, de asas intestinales, ya que puede desarrollar una peritonitis química. Tenemos que tener en cuenta que una peritonitis es una inflamación de la membrana que reviste la pared abdominal. Entonces, entre las conclusiones de los medios de contraste, podemos decir que los medios de contraste en la actualidad son una herramienta fundamental en los estudios de imágenes diagnósticas. Sus múltiples usos y formas de administración nos permiten tener un amplio rango en la elección de medios de contraste adecuado para cada paciente en particular. La implementación del consentimiento informado como elemento legal es de vital importancia, ya que le va a otorgar al especialista en imágenes la facultad para administrar el contraste y al paciente familiar la posibilidad de conocer los beneficios y riesgos a este tipo de sustancias. Es un deber para el médico y un derecho del paciente la correcta utilización de los medios de contraste. Requiere tener un conocimiento integral de sus características, mecanismos de acciones y eventuales reacciones adversas junto con su correspondiente tratamiento, tanto para el especialista en diagnóstico por imágenes como por el profesional derivante. Entonces, ¿qué tenemos para aportar ahí? Exactamente, de que los medios de contraste no deben ser utilizados por cualquier persona. Las personas que van a utilizar un medio de contraste es porque tienen el conocimiento suficiente y saben las posibles reacciones que este puede ocasionar. Por eso es importante tener todo lo que es el conocimiento informado, saber qué agentes o medios de contraste se les puede indicar a cada paciente, cuáles van a ser sus dosis, cómo se va a actuar ante diferentes reacciones adversas, precisamente para no tener un suceso inesperado o para que el paciente, al someterse a dicho tratamiento, pueda tener la claridad y la tranquilidad de que va a ir con todas las medidas y va a estar aportada y va a estar sometido con buenos tratamientos.